Muy buenos días, comunidad de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo genial. Estamos aquí ya, un día más. Perfecto, porque ya vamos a empezar con la instalación eléctrica. Es genial, sinceramente, es genial, porque después de la instalación eléctrica, a la que hagamos esto, en principio ya haremos el aislamiento. Y eso ya avanza un paso gigante. Vamos avanzando, vamos bien. Ya lo veis, hoy instalación eléctrica. Tenemos algunos cables por aquí preparados, el cuadro eléctrico, más cables, corrugado y algo más de cables que tenemos por allí. La puerta, fantástico, fantástico porque algunos ya sabéis que yo intentando colocar el vidrio lo rompí en el anterior vídeo. Y esta vez nos han colocado el vidrio en la puerta y lo único que hemos hecho ha sido llegar y colocar el bloque de la puerta en sus bisagras. Mucho más fácil y mucho mejor. Muchas gracias a los chicos que nos lo han colocado, la verdad. Antes de empezar a colocar tubo corrugado y a empezar a conectar cables, lo que vamos a hacer va a ser presentar un poquito el plano, presentar un poco cómo vamos a organizar todo esto de la instalación eléctrica y así lo entenderemos un poco mejor. El plano o el dibujo está hecho por mí, como siempre, no esperéis mucho, yo no tengo ni idea de todo esto, pero creo que será bastante más fácil de entender. Vamos a verlo. Bueno, vamos a hacerlo breve. Si necesitáis echarle un ojo más detenidamente, le dais a pausa, ningún problema. Lo veis, parece un poco lío quizás, pero se entiende bastante bien, yo diría. Bueno, claro, yo lo entiendo bien porque soy yo el que lo ha dibujado, por supuesto. Pero ya lo veis, aquí tenéis la leyenda, cada color es una línea diferente, ya lo veis aquí. Tenemos la naranja, que es luz interior, la roja, que es luz exterior, tomas de corriente húmedas, termoeléctrico, aire acondicionado, todo separado por colores. Bastante fácil. Simbología, lo que es la luz exterior, luz interior, tomas de corriente y interruptores, y el grosor de cada cable que vamos a usar. Ya lo veis, este rosado o fucsia que viene por aquí sería el de 6 milímetros, el que nos trae la corriente al contenedor. Llega hasta esta caja, también del mismo color, que sería el cuadro eléctrico, y del cuadro eléctrico ya salen todas las líneas diferentes. Aunque veáis esto aquí muy separado, por supuesto las líneas no van a llegar justo hasta encima de la puerta. Lo que vamos a hacer va a ser pasar todos los cables lo más arriba posible, por la esquina superior del contenedor. Si podemos ahorrarnos algún metro de cable, lo haremos. Por ejemplo, si en vez de hacer esta esquina para esta luz interior, si podemos tirar una diagonal aquí y ahorrarnos unos metros de cable, lo haremos. Siempre que sea algo coherente o que vaya a pasar por un sitio que no nos va a molestar, intentaremos ahorrarnos la mayor cantidad de cable posible. Y nada más, ya lo veis, esta puerta que está hecha para un hobbit, no tengo ni idea de dibujar, ya lo sabéis, ni de medidas, pero no le hagáis mucho caso a todo esto. Lo importante es esto, el tema de instalación eléctrica. Entonces, si necesitáis esto, echarle un ojo más detenidamente, pausa y ningún problema. Nosotros nos volvemos al contenedor. Espero que después de esta explicación esté un poco más fácil de entender, esté todo un poco más claro. Vamos a empezar ya con el trabajo. Y lo primero, como siempre, es preparar el material. Dejadme que os diga. Creo que no es... ¿Cómo pesa la cámara? Creo que no es nada fácil hacer una instalación eléctrica. No os guiéis, sobre todo no os guiéis por lo que yo voy a hacer aquí. Yo me lo he mirado mucho, he corroborado con gente profesional antes, así que estoy seguro de que esto va a quedar perfecto, pero creo que no me veo capacitado como para hacer una explicación de cómo hacer una instalación eléctrica. Vais a ver cómo lo hago, pero no os guiéis por este vídeo. Hay cientos de vídeos en YouTube que os lo explicarán muchísimo mejor que yo. Así que no os guiéis mucho por este vídeo porque de verdad creo que no es fácil. Tienes que hacer un cálculo del amperaje que necesitas en tu vivienda o en este caso contenedor.
dividirlo en líneas, cada línea lleva su diferencial con su amperaje, cada cable tiene que ser de un grueso. No es fácil, así que ya habéis visto el plano, el dibujo que yo he hecho, cómo lo he dividido todo, pero no os guiéis por lo que yo voy a hacer aquí, y lo mejor es que os lo haga un profesional, sinceramente. Dicho esto, vamos a empezar con el trabajo. Ya lo habéis visto, el cuadro eléctrico va aquí, así que de aquí es de donde aquí va a llegar el cable principal de corriente, y desde aquí lo vamos a dividir en las líneas que hemos dibujado. Luz, tomas de corriente, aire acondicionado y demás. Para esto vamos a empezar cortándonos las medidas del tubo corrugado y así pasaremos los cables por dentro del tubo. Me han dicho que en este caso, que es manguera, ¿veis? Si os fijáis, estos son los cables y esto es manguera de cable eléctrico. A ver, dejadme un momento que lo abra. Aquí lo veis, perfecto. Es manguera de cable eléctrico, lleva los cables eléctricos ya dentro de su manguera, con su protección de plástico. En este caso me han dicho que no hace falta poner el tubo corrugado. No lo sé, ahora veremos. Dependiendo de la cantidad que tengamos, si nos sobra, se lo pondremos igualmente. Si vamos justos, que lo dudo, porque hay un montón. Si vamos justos no lo pondremos, si nos sobra, que seguramente nos va a sobrar, aun siendo manguera, vamos a poner tubo corrugado. Así que vamos a empezar a cortar esto. Ahí lo tenemos y bueno, ya lo veis, parecerá un desastre así supongo, pero se entiende. Ya lo veis, aquí va el cuadro eléctrico, ya vemos que salen las 4 líneas, el rojo para las luces, los verdes para las tomas de corriente, enchufes, el negro que se va para el aire acondicionado y el azul para el termoeléctrico. Ya vemos que todos salen desde aquí. Aquí pondremos una caja, no sé cómo se llama, una caja de empalmes. A la hora de poner las cajas, he hecho una prueba con esta. Le hemos puesto, a ver si enfoca, aquí. Le hemos puesto esto para poder fijarla. Quizás habría estado bien también que primero proyecte en poliuretano y luego hacer en el poliuretano unas regatas para pasar el tubo. Pero lo he visto bien así, la verdad. Creo que cuando vengan a proyectar el poliuretano, así de esta manera lo que van a hacer es encapsular todo esto. Y creo que va a ser mejor. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar va a ser a poner estas cajas, tanto para interruptores como para tomas de corriente y las cajas de empalmes. En cuanto tengamos todo esto, cogeremos esta guía pasacables, este pasacables, y empezaremos ya a pasar los cables por el interior del corrugado. Vamos al lío. Algo que no he dicho, si no me equivoco, las tomas de corriente, los enchufes, tienen que estar a 30 centímetros del suelo y los interruptores, si no me equivoco, a 110 centímetros del suelo. Que ya lo hemos mirado y están correctos.
acordarnos de quitarle las pestañas para pasar el cable y la vamos a poner así. Por aquí. Perfecto. Ahora sí, tenemos todas las cajas puestas. Ya lo podéis ver por aquí, por aquí. Bueno, y todas las necesarias que tenemos. Vamos a empezar a pasar el cable. Y empezaremos con la línea verde, que son las tomas de corriente, los enchufes. Y para esto usaremos cable de 2,5 milímetros. Ya veis que tiene... A ver que me enfoque. Hola, cámara. Aquí. Ya veis que tiene dos puntas diferentes. He mirado 1000 tutoriales y todavía no sé cuál es la que entra y cuál es la que estira. Yo supongo que esta es la que entra y esta otra es la que estira. Yo voy a meter esta punta, atar el hilo aquí y tiraremos de ella. Así creo que irá bien. Ya podéis ver, la punta ha salido por aquí. Que por cierto, este no lo tenemos marcado con ningún color, pero es verde. Y vamos a atar ahora el cable allí y tiramos hasta que salga por aquí. Y como hemos dicho, para las tomas de corriente vamos a usar cable, a ver si enfoca, cable de 2,5. Exacto. Tanto tierra como fase y neutro. Vamos ahora a unir los tres, le pondremos un poquito de cinta y los empezamos a usar por allí. Vamos allá. Ahí los tenemos. Muy bien. Y lo que haremos ahora será marcarlo, le pondremos una etiqueta para saber que es la toma de corriente número 2, me lo invento, del comedor. Y así no nos equivocamos a la hora de empalmar cables luego. Y seguimos con el siguiente. Muy bien, y con esto tenemos ya
la línea verde, la línea de las tomas de corriente, de los enchufes, lista. Lo único que tendremos que hacer será conectar los diferenciales, no sé cómo se llaman ahora, sí, diferencial, supongo. Los conectaremos aquí, conectaremos estos cables en esta caja y ya conectaremos los enchufes en sus pertinentes lugares. El siguiente que vamos a hacer va a ser el aire acondicionado. Y para eso tenemos aquí cable de 4 milímetros. No sé si enfoca, a ver. Sí, 4 milímetros. Me han recomendado un cable más grueso para el aire acondicionado, ya que su gasto es mayor, por supuesto, y el diferencial también tiene que ser más potente, digamos, o que aguante más. Que aguante más. No sé si aguanta más voltaje, más tensión, no sé cómo funciona esto. Entonces vamos a pasar ahora el cable del aire acondicionado y también pasaremos los de luz ya. Para los de luz vamos a utilizar el cable más delgado que tenemos, que es el cable más delgado que tenemos aquí, o sea que vamos a usar aquí en esta instalación, que es de 1,5 milímetros. En cuanto tenga todos los cables pasados, nos vemos en unos minutos. Vale, bien. Este es el tubo principal. Por aquí vendrá la corriente y este es el del termo. Lo que haremos será una caja estanca aquí y así podremos conectar directamente. Creo que estará bastante bien. ¿Sí? ¿Está todo bien por ahí dentro? ¿Está todo bien por ahí dentro? Todo óptimo. Y lo pasamos por aquí. Muy bien. Y con esto yo diría que ya tenemos el cuadro. ¿Qué tal? Listo. ¿Cómo ha quedado esto? Bien, ¿no? Todo genial, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente paso. No, tranquilo, ya yo me ocupo, yo lo explico. Tranquilo, ya lo explico. Entiendo que no. Mira, vamos a verlo más fácil. Desaparece. Mejor, ¿no? Solo uno. Ya, tenemos suficiente con uno como para tener dos. Nos vamos al cuadro de aquel lado. Y vamos a arreglar esto. Sí, parece un desastre ahora mismo, pero lo vamos a ordenar y vamos a dejarlo todo bien con esta maravilla de aquí. Exacto, con esto vamos a ordenar todo esto. Está un poco complicado grabar así, pero vamos a intentarlo. Y tenemos conectados luces exterior, que este es el que trae la corriente, baja para abajo, la lleva el interruptor corta o da corriente, sube por aquí y estos cables son ya los que se van a luces exterior. Y ahora nos vamos con luz interior. Y estos son los de luces y este es el que trae corriente del interruptor. Así que vamos con el marrón, que se viene por aquí. Y abrimos esto y esto. Ya lo he enseñado, no hace falta que lo diga. Aquí no hay corriente, por supuesto. Ni siquiera está pasado el cable general de luz. Así que no hay nada de corriente. Mucho cuidado con eso si tocáis corriente porque esto sí que es muerte. Muy bien, esto por aquí. Lo siento si no se ve, de verdad. Es que no tengo otra forma de poner la cámara. Tendría que tener 3 manos. Ya lo veis. Lo hacía con cúter, pero la verdad es que esto es mucho más cómodo. Lo ponemos aquí en el 1,5, que es cable 1,5 y tal cual. Uno por aquí. Lo ponemos al 1,5 y otro por aquí. Y ya está, no es demasiado complicado. Si lo tienes ordenado y eres tú el que ha hecho la instalación, la verdad es que veo que te aclaras bastante bien. Supongo que es diferente llegar a una caja de estas y ver esta cantidad de cables así desordenado cuando no sabes cada uno lo que es. Pues supongo que es más complicado, pero
Si eres tú el que ha hecho la instalación y te mueves bien por aquí, no hay ningún problema, la verdad. Está mejor, ¿sí? Ya lo veis por aquí. Tenemos tomas de corriente, luces de interior y luces de exterior. Mucho mejor así, más ordenado. Nada, cuando proyectemos poliuretano ya fijaremos bien todos estos tubos que se ven por aquí y los dejaremos bien. Y bueno, con esto ya dejamos este listo. Y ya bajando de aquí y yéndonos para el cuadro general, ya lo veis que falta eso, el cable del termo, ya lo pondré, ningún problema. Y falta traer el cable general, que lo tengo que comprar. Es caro este, ¿eh? Pero caro. Claro, como tiene que ser más gruesos que los demás, en principio tiene que ser 3 de 6 milímetros, manguera. O sea, en una manguera, como esto. Esto es manguera. Y tiene 3 cables. Pues exactamente lo mismo, pero más grueso. Total, dejaremos la instalación de los térmicos y a la vez también haremos una caja aquí, pero por fuera. Todo esto lo dejamos para uno de los siguientes vídeos. Y con esto yo ya me despido. Ya lo habéis visto, a ver si no nos damos ningún calambrazo, a ver si